Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Soledad Casal, ya nos conocemos porque nos hemos presentado en otras oportunidades. Soy psicóloga, perteneciente al equipo de la Dirección de Gestión Educativa Transversal de la Red, y estoy a cargo de los programas formativos. Y me acompaña el día de hoy mi compañera. Hola, yo soy Carla Cerda, también ya nos conocemos, ¿no? Trabajamos junto a Soledad en la Dirección de Gestión Educativa Transversal, como ella ya señalaba, y estamos hoy, nos convoca hoy una temática muy interesante, ¿no, Sole? Sí, la verdad es que esta convocatoria o esta instancia del día de hoy es ya un segundo encuentro de esto que hemos dado en llamar ciclo de webinars de LEI de nuestro programa Desarrollando Líderes Inspiradores, ¿sí? Es un espacio de encuentro con las familias, y en esta oportunidad vamos a trabajar una temática que es la temática aprendiendo a gestionar la frustración. Este tema está contenido de alguna manera en nuestro segundo eje de competencias de LEI, que es el eje de autogestión, donde trabajamos junto a nuestros niños y nuestras niñas en la construcción de la habilidad para poder regular eficazmente las emociones, pero no solo las emociones, sino también los pensamientos y los comportamientos ante distintas situaciones. Este proceso de gestión de emociones no es posible para nuestros niños y niñas, sobre todo por las edades en las que nosotros estamos dirigiendo este webinar, que es educación parvularia, que son los más pequeñitos. No es posible este proceso de gestionar las emociones sin la presencia y el sustento emocional de un adulto significativo. Cuando hablamos de adultos significativos, hablamos de mamás, papás, pero también hablamos de educadores, educadoras, psicólogos, psicólogas, pediatras, etc. Exacto. Por lo tanto, si es tan importante nuestro rol, los adultos nos tenemos que hacer cargo del mundo emocional de nuestros niños, ¿sí? Y es por eso que estamos aquí, es la principal razón, para poder compartir algunas reflexiones junto a ustedes. Así es, muy importante. Bueno, pero ¿cómo aprendemos a impresión... tolerar y gestionar la frustración, Carla? Porque la verdad es que estamos hablando mucho, pero particularmente a mí me inquieta, quiero saber, ¿cómo aprendemos a tolerar y gestionar la verdad es que imaginé que me ibas a hacer esa pregunta, y como no venía preparada, no. La verdad es que es un tema muy, muy importante, sobre todo por lo que tú decías, Sole, que esta webinar está destinada a los padres de los cursos más pequeñitos, ¿verdad? De educación parvularia, donde generalmente se presenta de forma mucho más fuerte esta temática de la gestión de la frustración, pese a que no es exclusiva ni excluyente de nuestros niños más pequeños. Pero fíjate que cuando tú me dices, ¿cómo aprendemos a tolerar y a gestionar la frustración? Esto es muy claro. La única manera de tolerar y gestionar la frustración es frustrándonos, ¿sí? Si no les damos la oportunidad a nuestros niños y niñas de frustrarse, les quitamos obviamente también la oportunidad de aprender y de elaborar recursos personales justamente para enfrentar estas distintas situaciones que se nos presentan a lo largo de la vida, porque esto es así, salvo que vivamos en una burbuja y sabemos que ninguno de nosotros vive en una burbuja. Lamentablemente, ¿verdad? no. Lamentablemente no. Situaciones que generan sentimientos de frustración, por lo tanto, los vamos a encontrar en todo momento de la vida y en todo lugar. ¿Bien? Y aquí hay un tema súper importante que tiene que ver con cómo nosotros como padres, ¿verdad? Como cuidadores, enfrentamos la crianza también con nuestros niños, porque suele pasar que en este afán un poquito como de evitarles ciertas situaciones, lo que hacemos es sobreprotegerlos, ¿sí? Y eso hace que haya pocas oportunidades o pocas ocasiones en las que los niños se tengan que enfrentar ante la frustración. ¿Mm? Y eso obviamente no les ayuda a la hora de aprender a lidiar con ella. Entonces, los adultos aquí tenemos una gran responsabilidad y principalmente la responsabilidad de quitarle esa connotación negativa a la frustración y entenderla como el camino, y quizás el único camino para el propio conocimiento, para el autoconocimiento.
que es lo único que nos va a permitir finalmente darnos cuenta cuándo acertamos y cuándo nos equivocamos también, ¿verdad? Es decir, que esta frustración, ¿verdad? La posibilidad de frustrarnos es sumamente necesaria porque es la única forma, como ya les decía, de aprender. Entonces, a través de esto lo que logramos finalmente es hacernos más inteligentes social y emocionalmente, porque vamos adquiriendo habilidades y recursos para vivir y para adaptarnos mejor al mundo, a este mundo que cambia constantemente. Qué lindo, discúlpame que me voy ahí, sí. porque me encantó lo que dijiste, ¿no? Esto de que la frustración nos hace más inteligentes, porque nunca lo habíamos, creo que muchos de los que estamos acá, nunca lo habíamos visto de esa manera. Sí, la verdad es que sí, nos hace muy inteligentes, porque como ya decía, aprendemos a desplegar muchos recursos personales. Y qué mejor ejemplo que lo que estamos viviendo, lo que vivimos como pandemia y lo que estamos viviendo hoy como post-pandemia, ¿verdad? Cuán necesario ha sido el tener la posibilidad de irnos adaptando a todos estos cambios que vivimos abruptamente y que seguimos viviendo todavía. ¿Bien? En relación con lo mismo, es muy importante también tener cuidado como adultos con nuestras propias frustraciones, ¿sí? Porque esto nos puede llevar a ceder ante la frustración de nuestros niños y niñas. Comprender que como adultos actuamos como espejo de nuestros niños y por lo tanto, si no logramos manejar nuestra propia frustración, ¿verdad? Porque es difícil asumir que las cosas no salen como uno quiere, lo más probable es que nuestros niños y niñas tampoco lo hagan, ¿verdad? Y esto creo que es uno de los desafíos más grandes que tenemos como adultos y sobre todo en nuestro rol de padres o madres. Y aquí es súper importante entender que la única manera de poder manejar estas situaciones de frustración en nosotros mismos y luego como ejemplo para nuestros niños es justamente haciendo un trabajo personal bien profundo, bien importante, que muchas veces nos cuesta asumir y para las cuales muchas veces no estamos tan dispuestos. ¿Sí? Efectivamente. Efectivamente. Bueno, entender que lo que el niño y niña ve en nosotros es el ejemplo, ¿verdad? De lo que nosotros queremos que ellos vayan incorporando y aprendiendo. En muchas ocasiones también somos nosotros quienes tenemos una baja tolerancia a la frustración, nos enojamos fácilmente con ellos, con nuestros niños y niñas, y a veces nos enojamos por cosas solo que no tienen mucho sentido porque son cosas propias de ellos, ¿verdad? Por el hecho de ser niños, a veces porque se demoran en vestir, porque no ordenan sus juguetes, ¿verdad? A tiempo, cuando nosotros se los pedimos cuando pelean con los hermanos, que es un tremendo tema también, ¿verdad? Y en relación con esto que estoy diciendo, ¿qué te parece, Sole, si damos unos minutitos? Unos minutitos para pensar, unos minutitos para pensar si cada uno de nosotros está trabajando correctamente su propia frustración. Nos miramos, ¿verdad? Me dejaste así pensando. Enoqué. Sí, ya te decía al principio que el título de nuestra webinar es bien sugerente porque dice aprender a gestionar la frustración, pero en esto de aprender a gestionar la frustración cabemos adultos y niños, no solamente nuestros niños. Efectivamente, es como que no dice con quién, ¿no? No dice de quién la no dice con frustración. quién, ni de quién, exacto. Bueno, yo creo que después de lo que acabas de decir, Carla, estamos todos de acuerdo en que la frustración no se puede impedir. ¿Sí? Es un sentimiento muy propio del ser humano, nos hace más humanos, es inherente, ¿no?, a nuestra condición, y por lo tanto es importante que conversemos sobre ello. Entonces vamos a partir por algo que por ahí les puede parecer quizá un poco latero, pero es innecesario que lo entendamos. ¿Qué es la frustración? La frustración es un sentimiento,
¿sí?, que tiene a la base una emoción, que es la rabia. Entonces ahí podemos decir, ¿es lo mismo la rabia que la rabieta? No necesariamente es lo mismo. La rabia es una emoción, y como todas nuestras emociones, como ya lo hemos conversado en otros momentos, las emociones tienen, digamos, en relación con lo que es la biología humana, una razón de estar ahí, una razón de ser. Vienen a decirnos algo y a ayudarnos en algo, aunque a veces no lo podemos ver. Entonces, por ejemplo, en el caso de la tristeza, nos aplaca, ¿sí?, ante una situación que, digamos, para no colapsar, quizás. En el caso del miedo, nos activa, pero nos activa para huir de aquello que se presenta como una amenaza. En el caso de la rabia, ¿sí?, aparece como una emoción que nos permite defendernos de algo que también vemos como algo amenazante, ¿sí? Entonces es importante entender esto, para entender que la rabia es algo involuntario, es una emoción inconsciente, aparece en un cerebro muy primitivo, que es el cerebro emocional, ¿sí? Y aparece cuando yo, por ejemplo, considero que lo que ha pasado es injusto, cuando considero que no he conseguido el objetivo o lo que buscaba, cuando una necesidad básica no está siendo satisfecha, después vamos a hablar un poquito más de eso, para que lo podamos entender, cuando me obligan a hacer algo que yo no quiero hacer, o al contrario, me piden que deje de hacer algo que le estoy pasando fantástico, y quiero seguir haciendo, ¿sí? A ver, les voy a decir algunas frases de cosas cotidianas, ¿no? Estos ejemplos, cualquier similitud con la realidad, por Dios, es pura coincidencia. Entonces, ¿la rabia cuándo aparece? Cuando le pedimos al niño, por ejemplo, que entre a bañarse. Ay. O cuando le pedimos al niño o niña que salga del baño. Que salga del baño, o sea, es todo, es para entrar, para salir. Cuando le damos la leche en el vasito blanco, y no en el celeste, ¿no? Cuando, y esto es algo que me ocurre a mí personalmente muy frecuentemente, cuando, sin darnos cuenta, presionamos el botón del ascensor antes, digamos, que ellos, o ellas, ¿no? Exacto. Si le damos un yogur que es de vainilla y no el de frutilla que nos habían pedido, y en esto, por Dios, que a veces tiene que ver simplemente con el color, ni siquiera estamos hablando de sabor. Cualquier situación, por pequeña que sea, va a detonar, puede detonar la rabia, y su expresión, la rabieta. Entonces, entender que estas cosas pasan muy frecuentemente, ¿sí? Podríamos seguir enumerando muchas situaciones más, e incluso los invitamos a dejar en el chat situaciones que en este momento no las vamos a poder leer, por razones de tiempo, pero que nos gusta muchísimo escucharlos y escuchar sus opiniones, y después incluso sacar ideas para otros. Entonces, seguramente vamos a tener muchísimos más ejemplos para dar, porque es nuestra cotidianidad, el día a día de nuestras familias, y sobre todo en educación parvularia, ¿sí? Entonces, importante, dato relevante, esa rabia que el niño o niña siente va a generar una serie de consecuencias, por eso decíamos, no es lo mismo. Y la consecuencia quizás más importante, o la que más nos complica a los adultos, es la rabieta. La rabieta es la puesta en acción de la rabia de una manera muy descontrolada, ¿sí?, ante una situación, ante un deseo que no está siendo satisfecho, ¿sí? Entonces, la rabieta, el cuerpo del niño o de la niña va a ir en sintonía con esa emoción, con esa rabia, ¿sí? Porque sentimos, porque como habíamos dicho, la rabia nos activa y nos prepara en ese momento para defendernos. Entonces, cuando experimento rabia, no voy a tener control, no hay control posible. Importante que los papás sepan que el niño no tiene control sobre su aparición, ¿sí? Muchas veces nos pasa a los adultos, no nos controlamos cuando tenemos rabia. Entonces, lo que debemos aprender a gestionar, y ojo, porque esto es muy importante también, cuando se experimenta rabia, que habíamos dicho que no hay un control sobre la aparición de la rabia, pero sí podemos aprender a gestionar la conducta asociada a esa emoción, y esto puede llevar mucho tiempo,
muchos años, para lo cual hay que tener mucha paciencia. Mucha paciencia. Entonces, no exijamos a los niños que se controlen o que se relajen por sí mismos, ¿sí? Porque no tienen la madurez cerebral para poder hacerlo. No es que no quieren, no pueden. Su cerebro no está maduro para poder hacerlo en forma autónoma. Y lo más probable es que si les pedimos en ese momento, en forma muy poco calmada, generalmente los adultos, que se calmen, vamos a generar aún más rabia. Entonces, eso que no queremos, lo vamos a producir el doble. Así es. Entonces, el niño no se puede controlar porque su cerebro no está maduro, pero nuestro cerebro adulto está maduro. Entonces, nosotros debiéramos poder ahí ejercer el soporte en esos momentos. La rabieta al niño, a la niña, le conlleva un enorme desgaste emocional, ¿sí? Los niños en ese momento, en plena rabieta, no nos van a escuchar. Los adultos tampoco escuchamos muchas veces cuando estamos en plena rabia. Entonces, en el caso más aún de los niños pequeñitos, de las edades de las que estamos hablando el día de hoy, es aún más difícil poner en marcha ese cerebro racional, ¿sí? Por lo que un niño en plena rabieta necesita es ese adulto que lo entienda, que lo comprenda, que lo valide, que valide lo que le está pasando y que lo ayude. Entonces los adultos tenemos una responsabilidad, como decías tú hace rato, Carla, de acompañarlos y conectar con ellos. Entonces, habiéndoles dado este contexto acerca de qué es la frustración, que nos parecía como fundamental poder hablar de qué es la frustración, cuál es la emoción que está a la base de la frustración, que es la rabia, y cómo se manifiesta esa rabia en las rabietas, estamos todos de acuerdo, ¿no?, en que lo que necesitamos con carácter de urgente son orientaciones para saber cómo aprender a lidiar con esas frustraciones, con esas rabietas, y poder amortiguarlas, ¿sí? Volvemos a repetir, no extirparlas, amortiguarlas. ¿Sí? Exactamente. Bueno, entonces para poder saber cómo proceder ante esto, lo primero que tenemos que hacer los adultos, y este es como algo que sí o sí debiéramos hacer, es formarnos e informarnos, ¿sí? Y para eso, estos espacios hay que aprovecharlos, que son fundamentales. Exactamente. Con esto estamos siendo súper realistas y no les estamos creando falsas expectativas, así que la finalidad justamente de esta instancia es poder darles estas orientaciones, como tú estabas diciendo, Sole, que nos ayuden a cómo enfrentar estos momentos de frustración y de rabieta, ¿verdad? Que son la manifestación concreta de este sentimiento, ¿verdad? Y aquí partimos por algo que es fundamental y que tiene que ver con cómo proceder antes, ¿verdad? Y que es la psicoeducación. Ok, a tomar nota entonces. ¿Qué hacer antes de que se produzca la frustración o la rabia? Exacto. ¿Qué hacemos antes? Como padres, ya decíamos que somos responsables y por lo tanto lo primero que tenemos que hacer es psicoeducarnos, formarnos e informarnos, ¿verdad? Llevando adelante esta educación consciente en nuestro rol de padres. Tenemos tremendos desafíos por delante y por lo tanto tenemos que ir aprendiendo respecto del desarrollo evolutivo de nuestros hijos y de cómo proceder en esos distintos momentos que nos va a tocar vivir junto a ellos. Y ahí obviamente estas webinars, los textos que ustedes puedan encontrar, los talleres en los que se quieran inscribir les van a ayudar un montón, ¿sí? Entonces, a través de esta instancia, de estos espacios de psicoeducación, lo primero que debemos hacer es conocer qué es la frustración, qué es la rabia y qué es la rabieta. Entender que en el caso particular de las rabietas, estas son normales, porque forman parte del proceso evolutivo de nuestros niños y que detrás de esta rabieta no hay nada patológico, porque en algún momento también como padres o madres nos cuestionamos y creemos que nuestros niños están enfermos, ¿verdad? No, la rabieta es absolutamente normal y por lo tanto no tiene nada patológico de por medio y no hay nada que curar, ¿verdad? No hay un remedio para que a los niños se les quite la patada, ¿sí? Y aquí hay un dato súper importante, qué pena, sí, sobre todo en esos momentos, ¿verdad? Aquí hay un dato también súper importante y que nos da sentido de realidad también, porque hay algunos autores que
por un lado, lógicamente nos dicen que esto es algo normal, que es algo esperable, y que forma parte del proceso evolutivo de los niños, y que puede incluso extenderse hasta los 6 años. Entonces es importante tener esos datos porque nosotros como padres y madres vamos viviendo cotidianamente con nuestros niños y vamos observando desde cuándo se empiezan a manifestar, y también vamos viendo la evolución positiva que nuestros niños van teniendo en la medida que van creciendo, ¿verdad? Así que eso es fundamental que lo tengamos en claro. ¿Qué otra cosa hacer antes de que aparezca, ¿verdad?, la frustración o su manifestación a través de la rabieta? Es muy importante saber diferenciar qué tipo de rabieta es la que está experimentando mi hijo o mi hija, ¿sí? Porque hay rabietas que surgen justamente a partir de necesidades básicas que no están satisfechas. Y aquí, ojo, porque hay una inmadurez también en los niños, sobre todo en los más pequeños, de darse cuenta y de poner las palabras respecto de las necesidades que están sintiendo. Por lo tanto, ahí los adultos debemos, ante todo, considerar si ellos están teniendo sueño, si a la base de esta rabieta hay sueño, hay hambre, hay cansancio, si necesitan moverse muchas veces, y teniendo claro eso, esto nos va a ayudar a saber qué respuesta dar o cómo enfrentar la rabieta que ellos están manifestando. Y por otro lado, también están las rabietas que se desencadenan por caprichos, ¿verdad? Es decir, cuando ellos mismos ponen en marcha la rabieta para conseguir algo que quieren. A veces hay niños incluso que se enojan con mucha frecuencia, de manera muy repetitiva, porque han aprendido que de esa manera consiguen todo lo que ellos quieren, porque los adultos simplemente al sentirse tan sobrepasados ceden y empiezan a decir que sí a todo, ¿verdad? Bien, eso es algo muy frecuente de que ocurre. Exacto, es algo muy frecuente. Por lo tanto, ahí una de las claves es saber identificar qué es lo que desencadena la rabieta. O es una necesidad básica insatisfecha, o es este capricho que está poniendo en marcha el niño para conseguir lo que quiere. ¿Bien? Por otro lado, es súper importante para justamente evitar que aparezcan estas rabietas, establecer estos límites y estas normas que son elementales en la crianza de nuestros niños. Pero ojo, porque estos límites y normas tienen que tener a la base también un gran sentido de afecto, ¿verdad? Un vínculo afectivo muy fuerte con nuestros niños. Los niños necesitan tener estos límites y normas porque los guían en su actuar, ¿verdad? En su actuar cotidiano. Entender que es una necesidad de nuestros niños aprender qué cosas están permitidas y cuáles no están permitidas. Y ahí es súper importante que cuando decimos sobre todo que algo no está permitido, explicarlo, no imponer el no porque yo soy la mamá o porque yo soy el papá o porque yo mando, ¿sí? Sino que decir que no, pero mediando siempre una explicación que justifique el límite o la norma que yo estoy imponiendo. Por ejemplo muy concreto, puedes ver la televisión o no puedes ver la televisión ahora porque nos tenemos que ir al colegio. Ahí ya está mediando una explicación y obviamente los niños y niñas van a entender que por muchas ganas que tengan de ver televisión y a lo mejor se frustren por no poder seguirlas viendo, hay una razón que justifica el que yo tome la decisión de que ellos dejen de ver la televisión, ¿sí? Otra cosa muy importante también en este proceso previo, ¿verdad?, es ayudarles a conocer sus emociones en el día a día. E instalar esto como una práctica permanente, de poner palabras en las emociones, ¿verdad?, que vamos sintiendo. Y esto es muy importante no solo señalarlo en el momento en que la emoción embarga al niño, sino también en la emoción que experimenta el adulto, porque así nos hacemos más cercanos también. Entendemos que por el hecho de ser seres humanos somos seres sintientes, somos seres emocionales, y podemos empatizar con el otro cuando ponemos en palabras justamente lo que estamos sintiendo. Los adultos también nos emocionamos, los adultos también sentimos tristeza,
también sentimos miedo. A veces no le demostramos eso a nuestros niños y muchas veces es necesario que les mostremos lo que también nosotros estamos sintiendo. Por otro lado está el evitar situaciones que sabemos que pueden provocar rabietas en nuestros niños. Cuando, por ejemplo, un hecho muy cotidiano, si estamos acostumbrados a pasar por la heladería a la salida del colegio, y justamente en esos días nuestros hijos han enfermado, no se están sintiendo bien, y tienen además contraindicado tomar helado, lo que tenemos que hacer es evitar justamente pasar por ese lugar, porque sabemos que muy probablemente se va a desencadenar una rabieta porque ellos están acostumbrados a pasar por un helado, por ejemplo. O bien, ¿sí?, si nuestros niños están acostumbrados a irse a dormir a las 8 de la noche, y evitar claramente llevarlos al mall, por ejemplo, o de compras en ese horario, porque seguramente se va a desencadenar una rabieta porque van a sentir sueño y se van a empezar a sentir incómodos, ¿verdad? Sole, tú tienes niños más pequeñitos. La mía ya está bastante más grande, Es que pero te estoy también escuchando viví esa atentamente experiencia. y voy anotando. Muy Entonces, bien. Sí, es fundamental. Y por otro lado, también, y este es otro ejemplo concreto, si sabemos que siempre que circulamos, por ejemplo, aquí esto es muy típico verlo, ¿verdad? Si sabemos que siempre que circulamos por el pasillo, o de los caramelos, por ejemplo, o de los juguetes, en polémico el pasillo de los supermercado, juguetes. de los juguetes, obviamente porque sabemos que nuestros niños se encaprichan y quieren un juguete, evitemos pasar por ahí, ¿sí? Definitivamente, Justamente, Carla, es el sí, polémico pasillo de los juguetes. Hay que sí, evitarlo Nos porque, o quedan sea, como unos 10 minutitos, según lo que me está marcando sí, acá el reloj. Así que ahí vamos a tener que perfecto. avanzar más rápido. Perfecto, ok. Bueno, otra cosa que es súper importante también es que los niños no tienen la madurez necesaria para comprender la temporalidad y por lo tanto tienen la tendencia a lo inmediato, ellos lo quieren ahora, lo quieren ya. Entonces muchas veces las rabietas detonan justamente por ese motivo, porque no pueden tolerar la espera. Entonces lo que tenemos que hacer ahí, los adultos, es propiciar justamente ejercitar con los niños la espera, ¿ya? Que no les vamos a dar las cosas inmediatamente y que ellos tienen que esperar unos minutitos más y que habiendo esperado eso, les retribuimos entonces como forma de refuerzo positivo, ¿sí? Otra cosa importante es que al establecer las rutinas que tenemos con nuestros niños en sus horarios, en el día a día, mantengamos esas rutinas, ¿verdad? Porque eso les da seguridad a ellos. Y en la medida que les damos seguridad, les damos certeza y no los sorprendemos con algo que eventualmente los saca de esa estructura y puede generar finalmente esta rabieta. Y por último, una de las cosas que recomendamos muchísimo y que seguramente han escuchado mucho de otros profesionales también de nuestra área, es que a través de los juegos y los cuentos también podemos conectar a nuestros niños y mostrarles cómo poder responder ante situaciones determinadas de maneras mucho más adaptables, ¿verdad? Entonces, utilicen el cuento y utilicen el juego por sobre todo, intencionando que ellos se frustren, vivan en carne propia pequeñas frustraciones y que entiendan que son parte del juego y que de Exacto, todas maneras lo pasamos bien. las micro frustraciones Las cotidianas, micro pequeñitas, en frustraciones momentos de cotidianas. calma, que puedan ser toleradas. Exactamente. Bien, pero ¿qué hacemos durante la frustración o la rabieta? Ya se instaló, no la pudimos evitar. Hicimos todo lo que dijo Carla y no la pudimos evitar y se produce la frustración, se produce la rabieta en el supermercado. Bueno, una vez que ese sentimiento de frustración se produce y detona la rabieta, la presencia del adulto es fundamental. Ya sabemos que somos un poco repetitivas con esto, pero es muy importante la presencia del adulto. ¿Qué no hay que hacer en ese momento? Que no, márquenlo con rojo. No dejar al niño solo o a la niña sola. Estar ahí, aunque sea de lejos, pero estar el tiempo que dure la rabieta. Cuando decimos lejos, no decimos en otra habitación, decimos la misma, lejos, porque el niño quizás está necesitando esa lejanía y no quiere que nos acerquemos.
No decirle, avísame, porque esto es algo muy típico, avísame cuando esté más tranquila y vuelvo, ¿no? Y me voy a hacer otra cosa y lo dejo ahí, que esté con su emoción. O bien me quedo, pero me pongo a revisar el celular, ¿no? Entonces, eso no es acompañar, eso no es estar presente. Estar presente es estar conectado. Otra cosa que hacemos mucho los papás y que no hay que hacer es enrostrarles en la cara el comportamiento que están teniendo, ¿no? O culpabilizarlos de esta manera. Es muy común que mientras están en plena rabieta, los adultos empezamos a recriminarles. Mira cómo te estás comportando, lo bien que le estamos pasando. Y claro, tiene que él venir o ella venir a hacer este capricho acá, o qué vergüenza esto que está pasando. Esto lo único que hace es aumentar la rabieta. Intentemos en esos momentos no echar más leña al fuego. ¿Qué sí tenemos que hacer? ¿Qué sí hay que hacer? Bueno, como decíamos, los niños necesitan a un adulto presente, a un adulto que los sostenga. Puede ser físicamente si el niño lo necesita, pero por sobre todo emocionalmente en ese momento. Hacerles ver que uno está disponible emocionalmente para ellos. Me quedo ahí, estoy aquí, hasta que se te pase, me quedo aquí, ¿no? Ayudándolo, acompañándolo, conteniéndolo, validando esa rabia que está sintiendo. En los niños más pequeñitos, poniendo en palabras lo que le está pasando. Entonces, dejarlos que experimenten la emoción. Entender que el niño no ha decidido entrar en rabia, es un proceso inconsciente, toma control del niño en ese momento, el niño no tiene control sobre eso, y por lo tanto tenemos que permitirle sentirla. Y como les decimos, así como no ha entrado solito en la rabia, tampoco probablemente va a poder salir solito en ese momento. Entonces, los adultos tenemos que estar ahí haciendo de soporte y ayudándolos a que puedan salir de una manera saludable de esa situación. ¿Cómo lo hacemos? Legitimando y no juzgando esa emoción, trabajando sobre la conducta, especialmente si la conducta no es adecuada, es decir, le hacemos comprender al niño que su emoción es válida, su emoción es legítima, y eso no lo juzgamos, aunque esa emoción a ellos no les guste, no sea una emoción agradable precisamente para ellos, o aunque la reacción que ellos hayan tenido no les guste a los demás. Entonces, la emoción siempre va a ser válida. Sobre la emoción nosotros no vamos a juzgar, ¿sí? Vamos a siempre legitimar. Lo que sí no es válido muchas veces es el comportamiento que se deriva de esa emoción. Entonces, si como consecuencia de la rabia el niño da un empujón, muerde, pega, etcétera, esa conducta no la vamos a tolerar. Y sobre esa conducta vamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, le podemos decir, entiendo que estés enojada porque te apagué la tele en el ejemplo que decía acá, ¿no? Porque te apagué la tele y tú querías seguir viendo, lo entiendo, pero no puedo permitir que me pegue. Y si me sigue pegando, lo sostengo en las manos, ¿sí? Tomo sus manos. La cambio de escenario. Muchas veces funciona el sacarlos a los niños afuera, que respiren otro aire, es como que los desconecta de esa situación. Otro punto muy importante, ponernos a su altura. Es muy común que les hablemos de la distancia nuestra. No, nos agachemos, nos arrodillemos si es necesario, para poder contenerles, haciéndoles ver que lo acompañamos con esta actitud de cooperación, de acompañamiento. El mensaje que el adulto le transmite al niño cuando se agacha, cuando se pone a su altura y le habla mirándole a los ojos a la misma altura, es como que empatizo con su sentir, que lo quiero ayudar, que a mí me preocupa lo que me está diciendo, ¿no? Nos salimos de esta posición de superioridad y podemos conectar de mejor manera con ellos. Así es. Sole, y un poco yendo al cierre de este proceso, ¿qué hacer después de la frustración o de la rabieta? Yo creo que lo más importante, y lo hemos conversado harto, es explicarle a los niños y a las niñas en palabras simples lo que ocurrió. Eso es fundamental. Con el niño obviamente calmado, por cierto, con este mayor equilibrio que nosotros le hemos brindado en nuestro proceso de acompañamiento, describirle lo que ha ocurrido para que ahora sí pueda pensar sobre ello. Por ejemplo, decirle, estaba jugando, tu hermano no quiso compartir el juguete, entonces eso te dio mucha rabia, tu corazón latió fuerte, te pusiste rojo, sentiste la tensión en los puños, etcétera. O sea, ahí es fundamental la explicación que le demos de lo ocurrido y cómo esto se manifestó en él a través de esta corporalidad, ¿verdad? Y de esta emoción que lo sobrepasó.
bueno, como reflexión final, decirles que la frustración es un sentimiento con el que tenemos que aprender a convivir, ¿verdad? No hay fórmulas mágicas, como ya les decíamos, se trata de estar simplemente conectados con nosotros mismos y con nuestros hijos, tener mucha paciencia, y esto en letra roja destacada, sí, por favor, mucha destacado. paciencia, mucho amor para acompañar esos momentos, entendiendo que el cerebro de nuestros niños aún no está maduro para enfrentar las cosas de una manera distinta. Qué lindo este mensaje, la verdad, es fundamental. Y por sobre todo les queremos dejar como una esperanza, ¿sí? Que el día de hoy, ¿no? Y es que un día nuestro niño pequeño, que lo vemos frustrarse permanentemente y enrabietarse permanentemente, va a madurar, ¿sí? Va a crecer. Exacto. Y se van a acabar las rabietas, porque como les decimos, las rabietas son evolutivas. Esta es la esperanza que les dejamos. Se van a acabar y quizás hasta las extrañemos, miren lo que les decimos. Procuremos entonces, como adultos, ser para nuestros niños y niñas ese adulto que nosotros quisimos tener en nuestra infancia y que quizás no lo tuvimos. Así que bueno, y recordar, y con esta frase ya nos despedimos, esperamos que les haya servido este encuentro, lo hemos disfrutado un montón, este es un tema que nos encanta. Dejarles esta frase preciosa que dice, tu calma es su calma. Calma. Bueno, será hasta una próxima oportunidad, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias. Les mandamos un abrazo muy apretado y bueno, nos despedimos hasta un próximo encuentro. Que tengan una buena tarde. Adiós. Gracias. Adiós. Bueno, ahí lo vamos a cortar.